Estás escuchando La Esfera Celeste. Después de habernos sumergido en la astronomía de bajo brillo con Raúl Infante y Alex Roch, o haber conocido más colaboraciones amateur en este ámbito con Manuel Jiménez, en este episodio vamos a hacer una incursión al lado pro de este ámbito para descubrir las débiles corrientes de marea galácticas. Y lo haremos de la mano de un astrónomo amateur, astrofísico de profesión y de vocación. Hoy nos acompaña David Martínez. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos pues encerrados todavía, trabajando ¿Sí, no? desde casa, pero bueno, afortunadamente nuestro trabajo es algo que se puede hacer bastante bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por pasarte a charlar de astronomía y de proyectos PROAM y de muchas cosas que ahora empezaremos a abordar, pero en todo caso, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por permitirme contarlo. Nada, a ti. Oye, tú, a diferencia de, bueno, la mayoría, que no todos los invitados, eres profesional de este tema, ¿no? Eres astrofísico, ¿no? Sí. Pero tienes unos vínculos con las raíces, ¿no? de lo que es el ser aficionado a la astronomía, amateur, o dígale como quieras, que bueno, que tiene mucha amiga y que ahora los charlaremos, pero ¿nos podrías introducir un poco cómo empieza todo esto en tu historia, ¿no? De relación con la astronomía? Sí, bueno, yo sí soy un astrónomo de vocación, digamos que ser astrónomo fue mi sueño de niño. Entonces yo empecé con la astronomía cuando tenía 9 años, generalmente porque vi algunas imágenes, sobre todo de planetas y de algunos objetos de cielo profundo en libros de texto de EGB de entonces, estamos hablando del año 1979, y a partir de entonces pues me entró pues prácticamente una fiebre por este tema y empecé a copiar toda la información en un cuaderno que podía obtener. En aquellos tiempos pues no era muy fácil conseguir, sobre todo, por ejemplo, cartas del cielo o libros que te permitieran aprender las constelaciones e incluso tener un telescopio. Y entonces, pues, digamos, lo que me impulsó mucho fue conocer que existían agrupaciones astronómicas, ¿no? Sobre todo, bueno, yo me hice miembro de la agrupación astronómica de Sevilla, Albireo, que se llamaba por entonces, y también de la agrupación astronómica de Valencia. Principalmente, bueno, yo hay que decir que soy de Córdoba, ¿no? Entonces, en Córdoba no había una agrupación astronómica y entonces pues me apunté a estas. Por ejemplo, la agrupación astronómica de Valencia me apunté por el importe, porque era muy económica para un niño de 12 años y mandaban unos boletines muy completos y una gran información. De hecho, mi primer artículo así que publiqué en mi vida fue un artículo sobre fenómenos transitorios lunares, o sea, luces que se observaban en la Luna, en el boletín de la Agrupación Valenciana de Astronomía, ¿no? Pero bueno, eso me permitió, sobre todo, pues, acceder a gran parte de información, a mucha información, y lo que también me inspiró digamos, a fundar la Agrupación Astronómica de Córdoba. La Agrupación Astronómica de Córdoba prácticamente fue como una especie de juego de niños, ¿no? O sea, imitando este tipo de agrupaciones que ya existían en España, pues con un grupo de compañeros de clase de entonces, que estaríamos en séptimo o en octavo de GB, pues decidimos hacer una agrupación, ¿no? Y teníamos unas reuniones y todo esto. Y un día pues nos lanzamos a poner carteles por los comercios de allí, de mi barrio de Córdoba, ¿no? Bueno, el problema fue que lo que vinieron fueron universitarios. Entonces, cuando se dieron cuenta que éramos unos niños, pues bueno, al principio pues se quedaron un poco sorprendidos, pero luego pues vieron que sabíamos del tema y se quedaron, ¿no? Y eso pues enriqueció mucho la agrupación, ¿no? Y luego al cabo, digamos, el boom de la Agrupación Astronómica de Córdoba, que ya digo, fundé más o menos en el año 84, fue cuando llegó a ser legal, pues fue Cometa Halley. Entonces fue cuando más socios tuvimos, el número de actividades que hacíamos era enorme, ¿no? Y fue el mayor, digamos, lo que fue la maduración de la agrupación, que en principio pues fue solo una cosa prácticamente como un juego de niños, ¿no? Y siempre pues
la agrupación, una de las cosas interesantes que tenía era que intercambiamos el boletín con otras agrupaciones, ¿no? Mandábamos los boletines a todas las agrupaciones y ellos nos mandaban los suyos. Entonces, bueno, con ese tipo de información pues yo por ejemplo descubrí que existía el Instituto de Astrofísica de Canarias, que nos mandaba incluso sus libros, y eso pues me puso prácticamente más o menos a los 16 años, mi objetivo era entrar en el Instituto de Astrofísica de Canarias como fuera, ¿no? Entonces, pues eso hizo que me decidiera por estudiar la carrera de Ciencias Físicas y, bueno, y el problema era que prácticamente solo admitían a 6 estudiantes por año para hacer la tesis doctoral y era muy, muy, muy competitivo, ¿no? Entonces, pues no era solo hacer la carrera de Ciencias Físicas, sino que es una carrera bastante difícil, sino que también que necesitamos unas notas muy, muy, bastante buenas para poder entrar, ¿no? Pues eso más o menos es cómo fue progresando lo que fue de mi afición por la astronomía, que fue básicamente casi una obsesión hasta, digamos, intentar que fuera mi profesión. Y por cierto, bueno, esto es, no sé, me ha venido ahora escuchándote, ¿eh? Porque a veces lo he pensado, la gente que estáis en el ámbito profesional, los que no todo el mundo, pero los que os viene de una parte así como más emocional o pasional, ¿no? O vocacional, mejor dicho, cuando ya hace unos años que os dedicáis a la actividad profesional, se pierde ese punto de vocación, ¿no? O de pasión de cuando anhelabas, ¿no? Dedicarte a la astronomía de forma profesional. ¿Qué va? Yo de hecho sigo haciendo mis cuadernos, yo sigo haciendo mis dibujos, digamos que mi hobby, es difícil mantener un hobby cuando también es tu profesión, ¿no? Pero digamos el halo romántico que tiene la astronomía amateur no lo tiene la astronomía profesional. Si la astronomía profesional pues es también un trabajo, ¿no? Y tiene pues sus partes bonitas y sus partes un poco más difíciles, ¿no? Entonces yo sigo intentando mantener pues prácticamente lo que es mis observaciones, por ejemplo ahora del último cometa Neowise, tengo pues manteniendo mis cuadernos que empecé allá por el año 84. Sí, porque eso para mí es como un diario, ¿no? Y de hecho, pues eso, pues cuando coges esas notas, pues te recuerdan de cuando lo viste, dónde lo viste, con quién lo viste, y es algo que yo sigo manteniendo desde entonces, ¿no? También intento adaptar un poco por ejemplo, prácticamente lo que estoy haciendo yo ahora, que es búsqueda de corrientes estelares de marea en galaxias cercanas. Es muy parecido a una de mis pasiones de la astronomía amateur, que era el cielo profundo. O sea, yo dentro de lo que cuando tenía mi telescopio de 20 centímetros, lo que más me gustaba era buscar las galaxias más débiles que podía encontrar y dibujarlas y todo esto, ¿no? Entonces, prácticamente, digamos que estoy haciendo algo parecido, pero claro, el problema es que cuando eres profesional, tú tienes que publicar artículos originales con contribuciones originales. Entonces tienes que hacer prácticamente descubrimientos, ¿no? Entonces, para eso necesitas un background, necesitas una base que tarda bastante tiempo en conseguir, ¿no? Y bueno, la suerte de que prácticamente en este tema, digamos, el acceso a una nueva tecnología que ha permitido obtener imágenes muy profundas, pues me lo ha puesto más fácil, ¿no? Muy bien. Y ya que comentabas ahora un poco lo que te dedicas, ¿nos podrías comentar un poco cuál es tu perfil o tu trabajo, ¿no? Tu especialización? ¿En qué campos te dedicas, además de lo que has comentado? Bueno, yo empecé. El problema es cuando tú empiezas la tesis doctoral, generalmente tienes poco margen para elegir el tema de trabajo, ¿no? Entonces, porque prácticamente por ejemplo, en el caso del Instituto de Astrofísica de Canarias, a ti te ofrecen una serie de proyectos y tú tienes que poner de acuerdo con los directores de tesis, con los otros estudiantes para elegirlos, ¿no? En mi caso, yo empecé a trabajar en la historia de la formación estelar de galaxias enanas del grupo local, básicamente diagramas color-magnitud de galaxias enanas, ¿no? Fotometría de estrellas individuales de estas galaxias, y eso pues con el objeto de intentar reconstruir cómo se han formado esas galaxias y han tenido formación estelar en distintos episodios a lo largo de su vida, y todo basándose en lo que es la fotometría de sus estrellas individuales, ¿no? Entonces, a mitad de mi tesis, pues empecé a traerme un tema que era el canibalismo galáctico, podemos llamarlo así, ¿no? En el año 94 se había descubierto la galaxia Sagitario, que está siendo devorada por la Vía Láctea.
Y bueno, a medida que te ibas enterando de los últimos artículos, pues la galaxia parecía cada vez era más grande. Por ejemplo, cuando yo empecé a interesarme, pues ya empezaron a trazar y tenía pues un tamaño aparente de 20 grados, o sea, era enorme, ¿no? Entonces los modelos sugerían que la galaxia, pues al estar siendo devorada por la Vía Láctea, debería formar prácticamente un círculo completo que envolviera el disco de la Vía Láctea, ¿no? O sea, prácticamente lo que se llama un río de estrellas, ¿no? Pero de tan bajo brillo superficial que sería muy, muy difícil de detectar. Sobre todo porque, primero, no se sabía dónde estaba, la posición exacta, porque para ello necesitas saber los movimientos propios de la órbita de este galaxia satélite, y porque entonces, cuando yo empecé en el año 97, interesante por esto, prácticamente la cámara CCD, el campo mayor que tenía era de 7 minutos. Entonces, buscar este tipo de corrientes, ya digo, que son ríos estelares que cubren todo el cielo, pues era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, en un viaje que hice para observar las galaxias enanas a La Silla, en Chile, pues prácticamente la primera parte de la noche la tenía sin tiempo, sin objetos, ¿no? Todos los objetos que tenía que observar estaban en la segunda parte de la noche. Y fue impactante ver pues la constelación de Sagitario en el cenit, ¿no? Esto fue en septiembre. Cuando vi la constelación de Sagitario en el cenit, pues es de verla desde Córdoba, que prácticamente se ve a 20 grados sobre el horizonte, a verla en el cenit, pues es impactante, ¿no? Entonces me acordé de que un astrónomo que trabajaba conmigo había publicado un artículo sobre Sagitario muy recientemente. Y bueno, la cámara que teníamos en el telescopio de Chile tenía un campo de 1 grado, era una de las mejores, ¿no? Y le propuse pues buscar la corriente de Sagitario, ¿no? Es decir, bueno, vamos a intentar buscar este río de estrellas, ¿no? Lo curioso es que cuando contacté con él, pues me mandó un artículo de que ya había encontrado lo que es la corriente sur. O sea, fue impactante de ver que ya se le había ocurrido la idea, la había hecho y la había encontrado, ¿no? Pero claro, la idea era que, claro, la corriente, como te he dicho, envuelve el cielo completo. Entonces, la idea era intentar buscar la corriente en el norte. O sea, él había encontrado, digamos, trazando Sagitario hacia el sur, pues intentar buscarla hacia el norte. El problema es que Sagitario, la galaxia de Sagitario, está más o menos centrada en el cúmulo Messier 54. Eso significa que para buscar la corriente norte atraviesa el disco galáctico, en donde hay una gran cantidad de extinción interestelar, de crowding. Entonces es muy difícil de trazar. Y él me dijo que ni lo intentara. No sé si es porque me quería disuadir de hacerlo, porque quería hacerlo él, o simplemente porque dijo esto era muy difícil. Pero yo lo tenía muy en mente de hacerlo, ¿no? Y me dijo que lo que podía hacer era buscar estrellas Viridae en la cola que había ya encontrado, ¿no? Las estrellas Viridae son estrellas variables que digamos que tienen una magnitud absoluta prácticamente cero, o sea, son indicadores de distancia. O sea, lo que él quería era que yo buscara estrellas variables dentro de la cola, esta que había descubierto, para trazar la distancia, y con esto podíamos mejorar los modelos de destrucción de esta galaxia. Y eso es lo que me puse a hacer durante estas noches, y que prácticamente al final pues encontramos unas cuantas, pero para mí lo mejor fue que descubrí un asteroide que luego le puse el nombre de mi mujer, ¿no? Es el asteroide Amadora, ¿no? Fue quizás lo mejor que saqué de aquella noche. Esa noche yo la tengo como una de las campañas de observación que cambiaron mi vida, porque mi vida profesional, porque prácticamente fue cuando me decidí a dedicarme a este tema. Mi tesis doctoral todavía no la había terminado, y podemos decir que le puse un poco los cuernos a mi tesis, pero yo lo que tenía claro, en cuanto terminara la tesis, me iba a buscar la corriente norte de Sagitario, y sobre todo porque habían instalado en el telescopio Isaac Newton la cámara de mayor campo del mundo, ¿no? La Whitefield Camera. Y bueno, y teniendo acceso a esa cámara, porque debido a que estaba en un observatorio español, pues fue lo que prácticamente hice nada más terminar la tesis. Y fue pues un trabajo muy, muy, muy complicado, porque aún siendo una cámara con el tamaño, con un campo, podemos decir, del tamaño de la luna llena, sigue siendo pequeña para buscar un río de estrellas que se extiende en todo el firmamento, ¿no? O sea, y fue pues uno quizás de los trabajos observacionales que más cariño tengo, y que fue muy, muy difícil porque tenías que observar, reducir los datos allí en la sala de control, ver el diagrama color magnitud, a ver si había restos de la galaxia, si se veían, digamos, la señal de Sagitario, y así pues si no se encontraba teníamos que cambiar la estrategia para la noche siguiente, y así estuvimos una semana, y la última día pues la encontramos.
pero la encontramos en la constelación de Virgo. Encontramos un trozo de Sagitario en la constelación de Virgo, a 60 grados de Sagitario. Vamos, eso fue, digamos, la primera detección de Sagitario, de la cola norte de Sagitario. Es curioso que ya astrónomos habían ya buscado por allí y no lo habían encontrado porque no habían ido suficientemente profundo, ¿no? Y esa fue, digamos, la parte el trabajo que hice durante mi primera etapa en el IAC, ¿no? Y la que motivó todo el trabajo que estoy haciendo ahora, que es la búsqueda de la corriente de estelar esta de Sagitario, ¿no? Muy bien. Muy bien, tela, ¿eh? Bueno. y claro, este tema, bueno, estoy encantado de que estés aquí charlando un rato, entre otras cosas por los conocimientos que nos compartes, pero hay un vínculo muy claro, además del hecho de que tengas esta alma de astrónomo amateur profesional, ¿no? Digámoslo así. Pero es que además de todo el tema este de corriente de mareas, que justamente lo estuvimos hablando de pasada con Manuel Jiménez el día que lo invitamos a hablar de astrofotografía, a mí es un tema que hace relativamente poco me sorprendió porque yo, ignorante de mí, creía que en el ámbito de la astrofotografía las colaboraciones PROAM pues no se daban como se dan en campos como, no sé, en variables, ¿no? Ya que comentabas. Y bueno, pues gracias a que entramos en contacto, creí que era como muy interesante conocer este tema. Lo comento porque a lo mejor antes de entrar a definir un poco cómo se da ese tipo de colaboración, ¿no? Qué requerimientos tiene y cómo se desarrollan las observaciones, ¿nos podrías contar un poco, así aprovechando que tenemos un profesional, exactamente qué son las corrientes de marea, qué tipo de información o qué consecuencias tienen a nivel teórico, ¿no? ¿Qué es el concepto que en sí que es? Bueno, es bastante sencillo. Simplemente lo que estamos haciendo es arqueología galáctica. O sea, los modelos cosmológicos más recientes, las simulaciones cosmológicas más recientes, pues proponen un escenario en el que una galaxia como la Vía Láctea, así de gran diseño, pues se ha formado a partir de aglutinar pues cientos de galaxias enanas. O sea, las galaxias enanas serían las primeras galaxias que se formaran en el universo, digamos hace 13.000 millones de años, y se van aglutinando en un proceso de fusión que dura prácticamente toda la edad del universo para construir la mayor parte de lo que son sobre todo los halos de las galaxias espirales como la Vía Láctea, ¿no? O sea, esto es una cosa que vemos eso es un fenómeno que vemos en las simulaciones cosmológicas y que, digamos, ha inspirado todo el proyecto, porque las simulaciones lo que dicen es que los restos de estas galaxias que han sido, digamos, destruidas en este proceso de canibalismo, ¿no? Deberían ser observables hoy día, ¿no? De hecho, cuando una galaxia enana se destruye, dependiendo de su tipo de órbita, pues lo que generalmente puede formar es lo que llamamos una corriente de marea, que es simplemente que va perdiendo estrellas a lo largo de su órbita y prácticamente lo que vemos es su órbita congelada en el espacio, ¿no? Entonces es un río de estrellas que prácticamente envuelve la galaxia que, en este caso, por ejemplo, la Vía Láctea. El caso de la corriente de Sagitario es el caso típico y es, de hecho, el primero que se descubrió en nuestra galaxia. Y los modelos lo que sugieren que este fenómeno es ubicuo. O sea, todas las galaxias cercanas deberían mostrar corrientes estelares de marea similares a Sagitario, ¿no? Entonces, la pregunta era que cuando tú vas a imágenes pues de cualquier tipo, tú no las ves, no están. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿por qué no vemos estos fenómenos? Si digamos, todos los modelos prácticamente de distintas escuelas se ponen de acuerdo en esto, entonces ¿por qué no las vemos? Simplemente porque son muy débiles. Lo que se llama el brillo superficial, o sea, fíjate que el brillo superficial del cielo, que eso lo miden muchos astrónomos amateur para ver la calidad del cielo. Muchos astrofotógrafos tienen incluso ahora unos aparatitos que te miden el brillo del cielo, ¿no? Típico brillo del cielo de un sitio muy, muy oscuro es 22, ¿vale? Magnitud por segundo de arco al cuadrado. Estamos hablando de corrientes estelares cuyo brillo superficial no es más brillante de 26 y en el mayor de los casos llegan hasta 30. ¿Vale? O sea, una corriente estelar de brillo superficial 30 magnitudes por segundo de arco cuadrado es indetectable prácticamente en ninguna de las imágenes, no, es indetectable en ninguna de las imágenes que había prácticamente hace 10 años, ¿no? O vamos a hablar 15 años, que fue cuando empezamos este proyecto, ¿no? Por ejemplo, las mejores imágenes de galaxias que había por entonces eran de un survey que se llama el Sloan Digital Sky Survey,
Y digamos que el brillo superficial límite que tenían era de 25, poniéndose muy, vamos a decir que en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, pues entonces la primera pregunta es, ¿tenemos datos suficientemente profundos para ver estas corrientes? La respuesta es no. O sea, ninguno de los datos. El problema es que como todas las cámaras CCDs tienen un campo muy, muy pequeño, prácticamente todas las galaxias que hay cercanas, objetos de Messier, NGCs, tienen unos datos muy poco profundos, porque prácticamente todo el esfuerzo se puso a alto redshift, ¿no? Digamos, el universo local, prácticamente ninguna galaxia tenía sus datos suficientemente profundos para al menos responder si estas corrientes de marea existían o no, digamos, las que predicen los modelos cosmológicos. Y eso fue lo que un día, pues, viendo una página amateur de un astrofotógrafo americano llamado Jay Gavani, pues me sorprendió que llegaran tan profundo, ¿no? Prácticamente este proyecto empezó cuando los astrónomos amateur tuvieron acceso a una tecnología, a unas cámaras de última generación que eran absolutamente increíbles, ¿no? Y entonces, digamos, ahí es donde tuve suerte de tener un poco de background amateur, al ser amateur, simplemente inspeccionando páginas web me di cuenta, digo, wow, esto no están llegando muy, muy profundo. Y entonces le escribí para preguntarle si quería colaborar conmigo y si podía tomar una imagen de prueba. Y la imagen de prueba fue espectacular. Fue la galaxia 5907 que mostró pues un doble loop de una corriente estelar y prácticamente fue ya el comienzo, ¿no? Y de ver que efectivamente astrofotógrafos con unos equipos pues suficientemente buenos pudieran hacer una contribución muy importante en este campo, porque yo prácticamente había intentado esto antes, por ejemplo, con el VLT. Una vez fui a observar a Chile, a observar con el VLT, uno de los telescopios más grandes del mundo, a observar unas corrientes estelares que había descubierto David Mellin, el famoso astrofotógrafo usando placas fotográficas. Y fue tremendamente decepcionante, generalmente porque los telescopios tienen una focal muy larga y porque las cámaras CCD, el flat fielding, la conversión de flat fielding es horrible, ¿no? Entonces, descubrimos que prácticamente con telescopios que pueden costar lo que la factura de la luz de los observatorios profesionales de un día, pues podemos hacer observaciones muchísimo más profundas y de hecho fue el trabajo que tuvo más impacto de mi carrera, ¿no? De ver cómo telescopios de prácticamente 10 centímetros. O sea, por ejemplo, hemos publicado un artículo sobre una corriente estelar en Messier 63 con un telescopio de 10 centímetros en la revista de Astrophysical Journal. O sea, eso a mí me lo cuentan en mis tiempos de amateur, de que iba a publicar algo sobre un objeto de Messier con un telescopio de 10 centímetros y prácticamente no me lo puedo creer, ¿no? Y eso es más o menos de lo que... Y ahora, pues, lo estamos haciendo un poco más sistemáticamente, pero básicamente lo que hacemos es arqueología galáctica. Buscamos si los restos de los escombros de estas galaxias que se han dado lugar a la formación de las galaxias mayores están ahí y luego pues los comparamos con simulaciones cosmológicas y para ver si las simulaciones son correctas o no. Eso es más o menos resumiendo el proyecto. Ajá. Y una duda de corte más técnico, pero a mí me impresiona como si me estás hablando de magnitudes altísimas y teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene acceso a cielos tan oscuros, ¿cómo podemos sustraer cosas tan poco brillantes con un fondo de cielo que es más brillante? Es decir, al final entiendo que el concepto es tratar la luz superficial del cielo como si fuera ruido, ¿no? Pero... Eso son fluctuaciones del ruido, sí. Entonces lo que necesitas acumular es mucho tiempo de exposición para que resalten. De hecho, si no, y claro, necesitas que el flat field sea muy, muy bueno, porque si no te salen defectos de la imagen que prácticamente no puedes discriminar si son este tipo de restos de galaxias, de corrientes de marea, o son defectos de la imagen. Por eso, tener un campo muy plano es fundamental. Quizás el mayor problema que tenemos es que cuando llegamos a brillos superficiales muy bajos, 28, 29, aparecen los cirros galácticos. Eso seguramente muchos astrofotógrafos ya los han visto. ¿Los qué, perdona? ¿Los? Cirros galácticos. Son nubes, sí, prácticamente aparecen abajo, a baja latitud galáctica, pero ya en las imágenes profundas las hemos visto en todos sitios. Incluso en el cúmulo de Virgo, que es prácticamente el polo norte galáctico, aparecen por todos sitios. O sea, simplemente es que nuestro entorno al sistema solar, nuestra posición de la Vía Láctea está nublado. Hay polvo por todos sitios y aparecen como grandes estructuras de polvo.
¿no? Que tienen pues a veces formas y apariencia muy semejante a lo que esperamos detectar a estas corrientes. Y son quizás el problema fundamental que tenemos y que no podemos evitar. Pero eso es solo cuando llegas a imágenes muy profundas, ¿no? Vale. Y bueno, me voy por las ramas un segundo también, bueno, pero es que estoy contando muchas cosas. Solo por curiosidad, todo lo que estudiáis relativo a corrientes y que al final es lo que contabas, ¿no? Al final es una fotografía estática de un momento, ¿no? De la interacción de varias galaxias, el proceso tal. Todo esto tiene relación en el sentido de que puede corroborar, ¿no? O entrar en conflicto con todo el tema de la materia oscura, ¿no? Algo que está tan en debate y tan en boga hoy día. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que lo que estamos observando es la masa estelar. Entonces, solo lo que nosotros no, la materia oscura, pues la única manera que hay para detectarla es intentando ver el efecto que tiene sobre objetos que podamos ver, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto los modelos cosmológicos estos que usamos están basados en lo que se llama materia oscura fría, ¿no? Digamos, la materia oscura pues es un elemento desconocido, generalmente se está buscando todavía, se cree que son un tipo de partícula desconocida y dependiendo de su velocidad pues hay varias categorías y es el ingrediente que es fundamental porque tener en cuenta que prácticamente todo el halo de una galaxia, todas sus estrellas, sus corrientes estelares es solo el 1% de la masa de esa galaxia. O sea, nosotros queremos averiguar cómo se forman las galaxias a partir solo de estudiar lo que vemos, que es el 1% de su componente luminosa, ¿no? Pero bueno, se puede hacer cosas sobre todo cuando comparas con estos modelos, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es un modelo de Cold Dark Matter que a muy alta resolución, porque tenemos que prácticamente, por ejemplo, si los modelos no tienen muy baja resolución, que es la mayoría de los casos, prácticamente las corrientes de marea aparecerían como 3 puntitos, ¿no? Por eso hace falta modelos de muy alta resolución, de que tengan suficiente número de partículas para poder resolver en los halos estas corrientes estelares. Y el problema que tienen es que hay muy pocos, porque necesitan una potencia de cálculo enorme y prácticamente ahora mismo estamos trabajando con 3 o 4, no, nada más, ¿no? Entonces, en estos modelos, pues tú puedes tener modelos de Cold Dark Matter y también modelos de lo que se llama Cold Dark Matter es materia oscura fría o Warm Dark Matter materia oscura calentita, o sea, con otro tipo de partículas. Y de hecho, el nivel de su estructura, el número de streams que encuentras es diferente, ¿no? Pero quizás el conflicto o la crisis que ha habido más importante, una de las más discutidas, no solo la única, ha sido lo que se llama la crisis de los satélites perdidos, que es algo en lo que también estamos trabajando con telescopios amateur, ¿no? Y es que los modelos cosmológicos predicen que una galaxia como la Vía Láctea tendría que estar rodeada por unos 300 satélites supervivientes, ¿vale? O sea, de los que ahora, después de todo este proceso de que se han aglutinado, que hoy día deberíamos de estar unos 200, 300 satélites, cuando en realidad pues solo vemos pues como máximo unos 50, o sea, estamos hablando de un orden de magnitud, ¿no? O sea, digamos que los satélites que se observan, galaxias satélites que observan en torno a la Vía Láctea, el número no es suficiente en cuando lo comparas con los de los modelos cosmológicos. Esto es lo que llaman la crisis de los satélites perdidos, ¿no? Y entonces ese número de satélites también depende de la naturaleza de la materia oscura, ¿no? Modelos de materia oscura fría pues se predicen un número mayor que los de materia Warm Dark Matter, ¿no? Calentita, no sé exactamente cómo podríamos traducir esto. Vale. Entonces, ¿cuál ha sido la solución que han dado los cosmólogos a esta crisis, ¿no? O la comunidad, que parece que es la más aceptada, que aunque para un observador como yo, pues me resulta un poco, no sé, incómoda, podemos decir la palabra. Es que, bueno, efectivamente nosotros observamos un número menor de satélites, digamos, satélites que puedes detectar, que contienen estrellas, porque la mayoría de los satélites de la Vía Láctea estarían formados solo por materia oscura. No han tenido masa suficiente para formar estrellas y, digamos, tenemos que tener en mente de que estamos rodeados por cientos de satélites oscuros y el principal problema es que hay muy pocos experimentos o muy pocas observaciones que puedan demostrar que estos están ahí fuera.
De hecho, uno de los experimentos, una de las observaciones en las que se lleva trabajando muchísimo, sobre todo desde que hay datos astrométricos del satélite Gaia, es que, bueno, cuando uno de estos satélites oscuros o compuestos en materia oscura cruza una corriente estelar, en este caso de un cúmulo globular, por ejemplo, pero los cúmulos globulares también se destruyen y forman colas, ¿no? No hay muchos, pero hay unos cuantos. Entonces esperas ver un agujero. Entonces, una de las observaciones en la que se está poniendo más esfuerzo ahora mismo es intentar buscar estos agujeros en las colas de marea de cúmulos globulares. Porque de hecho, ya hay unos modelos que te pueden predecir por la posición y la densidad de estos agujeros qué tipo de satélite oscuro ha interaccionado, si está hecho de materia oscura fría o warm o calentita. O sea, que es, digamos, el único ahora mismo test observacional para intentar demostrar que la Vía Láctea está rodeada por estos satélites oscuros. Y todo esto entra en el mismo escenario que las corrientes estelares, ¿no? O sea, digamos, en las corrientes, los modelos no solo predicen que estamos rodeados de escombros de galaxias satélites en forma de corrientes estelares, sino que también deberían existir pues un buen número de galaxias satélites compuestas exclusivamente por materia oscura. Muy interesante. Muy interesante. Oye, y si, bueno, ahora bajamos ya de lo que sería esto que quizás es más teórico, más avanzado, más profesional, evidentemente. Si nos centramos en cómo se da la colaboración con lo que contabas antes, ¿no? Que si hace 10 años te cuentan que puedes realizar una publicación partiendo de observaciones de un telescopio de 10 centímetros, no te lo crees. ¿Eso cómo se da? Es decir, ¿cuáles son un poco las circunstancias a partir de las cuales ese tipo de observaciones son válidas, ¿no? Hablabas de las flats, supongo que el perfil del observador será interesante, que sea de un tipo o que una experiencia, ¿no? El equipo. ¿Nos podría resumir un poco qué exigencias tiene, ¿no? A nivel de... Sí, bueno, tienen que ser datos de gran calidad, muy bien corregidos, de flat field sobre todo, y sobre todo es exponer muchísimo tiempo. Usamos un filtro Luminance, que es un filtro típico de astrónomos amateurs, y el tiempo de exposición mínimo son 10 horas. Entonces, bueno, lo que... ¿De exposición o de integración? Es de integración, ¿no? Evidentemente no se puede integrar ese tiempo, hay que hacerlo en generalmente 20 minutos y luego se estanca toda la imagen. Vale. Y generalmente, pues, si tienes un equipo y una cámara, el problema es que el equipo, esto no se puede hacer, no lo puede hacer todo el mundo, desgraciadamente. Son equipos muy caros y os puedo decir, prácticamente los amateurs que trabajan conmigo, pues sí, son gente que tienen su éxito profesional y tienen pues su gran patrimonio porque son equipos muy, muy costosos, ¿no? Aparte, la otra condición es que tiene que ser cielos tremendamente oscuros. Esa es la razón por la que prácticamente la mayoría de las observaciones que hacemos se hacen con telescopios robóticos. Y es absolutamente increíble porque hay algunos de los astrónomos aficionados que trabajan conmigo me toman datos en sus viajes de negocios con el móvil, ¿no? Entonces, digamos, tienen desde casa. Y entonces, otra cosa es que generalmente cuando tienes un proyecto profesional tienes que pedir tiempo, luego después de unos meses se reúne un comité que te asigna unas noches. Si las noches han nublado, pues esperas un año. En este caso, nada. En este caso, yo encuentro evidencias de algo, ya sea pues en cualquier imagen que no sea suficientemente profunda, y contacto con uno de los astrónomos astrofotógrafos del equipo, y en 2 días, si hay luna, si no hay mucha luna, tengo las observaciones y vamos muchísimo más rápido, ¿no? Entonces realmente es mucho la experiencia como astrofotógrafo y sobre todo el equipo, ¿no? También, ¿no? Y aparte seguir unas reglas, porque el mundo de la astrofotografía, que en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque ahí nosotros no podemos usar ningún tipo de las técnicas que se usan pues para hacer fotografía artística, ¿no? De hecho, ahí hay un acuerdo, ¿no? O sea, los datos que nosotros usamos para las publicaciones científicas prácticamente solo tienen corrección de flat field y poco más. Nosotros nos encargamos aquí a nivel profesional de hacer la astrometría, la fotometría, ¿no? Prácticamente los observadores nos envían las imágenes ya reducidas, ¿no? Y nosotros hacemos el análisis y vemos, pues, evidentemente,
son imágenes que se pueden mejorar, pero teniendo en cuenta lo baratas que son, es un proyecto bastante económico. A veces el flat fill, pues el amateur lo tiene que hacer mientras corta para ir a cenar, y entonces hay que tener en cuenta que son datos que mejorables, ¿no? Pero en nuestro caso lo que queremos sobre todo es el descubrimiento y la detección de nuevas corrientes, ¿no? Que es lo que estamos intentando es hacer una estadística de estas corrientes para compararlas con las simulaciones, ¿no? Vale. Pero bueno, el acuerdo que tenemos con los astrofotógrafos es que luego ellos pueden hacer la versión para, digamos, para el público. De hecho, en los últimos años hemos tenido un gran éxito. Conseguimos unas 15 NASA Astronomical Picture of the Day para este proyecto, y aparte los premios, ¿no? Por ejemplo, Jay Gavani fue el American Astronomical Society, le dio el premio al mejor astrónomo amateur de Estados Unidos de 2014. La revista Time lo nombró una de las personas más influyentes de astronomía en Estados Unidos. O sea, ellos, los amateurs, ellos no cobran un sueldo por hacer esto. Participan en las publicaciones porque aparecen como autores, pero aparte de ello, pues ellos, digamos, tener el aumento de este número de... Porque prácticamente los astrónomos, los astrofotógrafos, ellos sus medallas son los NASA iPod, los NASA Astronomical Picture of the Day. Son lo que más... cuanto más NASA Astronomical Picture of the Day tengas, pues que es como más importante, ¿no? Ellos, digamos, juegan en otra liga, ¿no? A ellos si les interesa... De hecho, hay astrofotógrafos que no les interesa hacer ciencia, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros llegamos a un acuerdo, ¿no? No solo es un proyecto que produce resultados científicos de impacto, sino que también pues a ellos pues le repercute en su prestigio, pues, consiguiendo este tipo de NASA. Pues tener en cuenta que la página web de la Astronomical Picture of the Day, pues quizás no hay ninguna nota de prensa que pueda competir con eso. Es una página que llega a los móviles de millones de personas en todos los idiomas de manera automática. Digamos, y eso es la razón por la que prácticamente nuestro proyecto fue tan visible, porque nosotros nuestras imágenes no solo aparecían en las publicaciones profesionales, sino que conseguimos un número considerable de NASA iPod, como ellos le llaman, ¿no? Ajá. Ok. Y a nivel de equipo ya entiendo que desde tu posición tú básicamente lo que necesitas es una calidad, ¿no? Unas imágenes súper planas, muy bien reducidas, etcétera. Pero te consta que cuando nos hablas de equipos que evidentemente tienen su coste y un observador con experiencia, ¿hay algún tipo de equipo más adecuado, más típico que encontremos? Lo digo porque, por ejemplo, cuando estuvo aquí Manuel, a él no le quitabas de los refractores. No, sí, de hecho los refractores apocromáticos son, por ejemplo, en Messier 63, ese trabajo que te he comentado lo hicimos con refractores apocromáticos hace... Sí, no lo decían en el sentido de que... Son los refractores apocromáticos, son de lo mejorcito, porque además son de los que más campo proporcionan, pero nosotros generalmente también hemos usado muchos Red Criterion de 50 centímetros, ¿vale? Pero sobre todo la cámara es una cámara... No sé cómo podría decirte, la mínima sería la Santa Bárbara, esa ya es bastante obsoleta, casi obsoleta. Empezamos con la Santa Bárbara Instrument ST11000, creo que era la cámara así mínima con la que podías empezar a hacer algo. La cámara es fundamental, y el problema es que una cámara CCD de ese tipo pues vuela entre $10,000 y $15,000. Entonces es una inversión grande, ¿no? ¿Y con CMOS? ¿Con tecnología hacemos? No sé de lo que... No estoy al día de lo que es. Vale. No, bueno, básicamente se aplica más no es de ámbito científico, pero lo estuvimos hablando un día aquí, ¿no? Que había como... En el ámbito más amateur hay un debate hoy en día un poco vivo, ¿no? En el sentido de si esa tecnología va a sustituir a la otra, bueno. Pues habrá que probarla. De momento... Ahora nosotros estamos trabajando más con datos profesionales. Vale. Pero... Para que me entiendas, es la típica del sensor de una reflex digital de toda la vida. Claro. Vale. Oye, una cosa. A ver, lejos de pretender llegar al nivel de los observadores que colaboran con vosotros de la noche a la mañana, pero si hay alguien que en sus ganas de intentar adentrarse en el mundo más de ciencia y quiere experimentar, visualizar o llegar a hacer alguna toma, ¿no?, relacionada con todo el tema de corriente de mareas, ¿tú crees que es asumible con equipos quizá no tan caros o no tan sofisticados? No generar datos que te sean válidos a ti ni a tu equipo, pero llegar a ver esas corrientes, hay
hay posibilidades, es interesante, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que las corrientes más brillantes sí se pueden ver. Hay una que se llama no recuerdo los NGC porque tengo muchos en la cabeza, la corriente del paraguas prácticamente se descubrió en los años 60, pero nadie se dio cuenta que era una corriente estelar, esa es muy brillante. Con cámaras CCD normales, pues sí se pueden observar bastante de ellas. Lo que pasa que las imágenes no suelen ser tan espectaculares porque son objetos de bajísimo brillo superficial. Entonces solo, digamos, lo que consigues es, digamos, pues eso, digo, mira, he detectado algo muy, muy débil, pero no son objetos para obtener, si no tienes el equipo adecuado, no son para, digamos, tener imágenes estéticas, que es generalmente lo que muchos astrofotógrafos invierten en la mayoría de su tiempo, ¿no? Digamos que a veces uno me sorprende de la competición que hay a nivel en la astrofotografía, es incluso más feroz que la competición que hay a nivel amateur, a nivel profesional, es una cosa tremenda. Sí. Es digamos, un grupo curioso, ¿no? Y a veces, digamos, que las peleas que hay entre astrofotógrafos son, vamos, tremendas. Sí, hay una competición feroz. No sé a qué se debe, pero sí, me ha sorprendido mucho lo que es el ambiente que hay en el campo de la astrofotografía y sobre todo el tema de lo que es conseguir el mayor número de NASA Astronomy APODs, sí. Sí. Bueno, competitividad al final lo hay en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Supongo. Sí, pero es un hobby, es el problema. Claro, sí, totalmente de acuerdo. El problema es que, y unas imágenes, el problema es que también hay ya, a veces hay que saber dónde está el límite en lo que es la ciencia y el arte, ¿no? Y a veces, pues nosotros hemos tenido problemas porque hay gente que lo ha usado con mala intención, hay grupos, algunos de nuestros grupos competidores lo han usado con mala intención, de que los astrofotógrafos no usan métodos de transparencia, lo que es absolutamente falso. Pero el astrofotógrafo, para hacer una imagen bonita, puede hacer lo que le dé la gana, porque está destinado a un público diferente. Ahora, para publicar una publicación científica profesional, evidentemente hay unas reglas que son seguidas a rajatabla, ¿no? Entonces, digamos, muchos grupos desprestigian el trabajo científico de los astrofotógrafos debido a, digamos, a ver estas imágenes absolutamente recargadas, ¿no? Digamos, que ya que rozan más el arte que la ciencia, pero ya digo que a mí me parece perfecto porque están destinados a un público, a otro público. De hecho, los astrofotógrafos quizás sean en los tiempos actuales los que más están haciendo la mejor divulgación y el mejor papel para que la gente sienta interés por la astronomía, porque sus imágenes, no hay nada más que estas imágenes tan espectaculares para que alguien se sienta atraído. De hecho, fue la razón por la que yo me dediqué a esto, ver imágenes bonitas. En los años 70, pues imagínate ahora, ¿no? Claro. Entonces, creo que su labor es muy importante, pero hay que tener cuidado también con, pues eso, que hay imágenes que ya pues son prácticamente un lienzo. Ya. Sí. Muy bien. Y si nos apartamos un poco de lo que ha sido el centro de lo que hemos estado hablando, que es todo el tema de corrientes de marea, con equipos de astrofotografía o con equipos amateur, aunque no estén especializados en astrofotografía, según tu experiencia o cómo ves hoy el panorama científico, ¿qué áreas de colaboración se abren? ¿Qué te parecen a ti más atractivas o que pueden tener más recorrido o que quizá conoces? Bueno, la búsqueda hay varios campos. De hecho, publiqué hace poco una contribución a congreso invitada del año pasado en Tenerife, que está en internet disponible y que, bueno, luego puedes dar el link quizás en la introducción de esta conversación y que cuenta más o menos todos los proyectos a nivel amateur que se pueden hacer con imagen ultraprofunda, no solo corrientes estelares, ¿no? Uno de los campos es este que he mencionado antes, que era la búsqueda de los satélites perdidos. Es muy importante debido a que hay una discrepancia entre los satélites observados y los satélites que predicen los modelos cosmológicos. Bueno, simulaciones cosmológicas, mejor no modelos, simulaciones es la palabra correcta, perdón. Simulaciones cosmológicas, pues hay que hacer un censo de galaxias satélites en objetos cercanos. Por ejemplo, hace poco, pues un astrónomo amateur italiano, Giuseppe Donatello, descubrió una galaxia enana proyectada detrás de la galaxia de Andrómeda, ¿no? Y bueno,
me mandó la imagen, nosotros hicimos todo el análisis, fuimos al Gran Telescopio de Canarias a observarla, confirmamos que era un satélite, una galaxia aislada, que prácticamente está sola, no orbita alrededor de ninguna galaxia mayor, y fue un descubrimiento que tuvo mucho impacto, ¿no? Y digamos, él lo descubrió pues con un telescopio, no me recuerdo si era de 15 centímetros, ¿no? Entonces es un campo el problema es que es un campo que necesitas primero, pues, bastante tiempo y un campo de visión de grados, algo que solo se consigue con telescopios apocromáticos, ¿no? Vale. Y generalmente uno de los problemas que veo para los astrónomos amateurs que quieran dedicarse a esto es que necesitarían un telescopio, yo se lo recomendaría para que ellos tengan un telescopio robótico, ¿no? Porque yo comprendo que yo, por ejemplo, he hecho ofertas a astrónomos amateurs que muy buenos para trabajar y, bueno, lo que tienen es un equipo portátil. Entonces puedo comprender que salen muy pocas veces y lo que ellos quieren es obtener imágenes pues espectaculares pues, de su afición, y porque una de las cosas es que en muchos casos las imágenes no tienen nada. Eso también hay que decirlo. Nosotros prácticamente se publican los resultados positivos, pero también tenemos muchos resultados negativos. Entonces, invertir tanto tiempo de observación para luego prácticamente no conseguir nada, pues yo creo que es algo que solo se puede hacer cuando uno tiene un telescopio robótico, que es prácticamente la mayoría de los astrónomos de mi equipo ahora mismo, ¿no? Que tienen telescopios robóticos o bien alquilan telescopios robóticos, que esa también hay ahora la opción, ¿no? El otro campo que también, aparte de buscar satélites o galaxias enanas de campo, es un proyecto nuevo, tener imágenes profundas con filtros estrechos, sobre todo H-alfa, ¿no? Esto se puede hacer incluso con luna llena, también usando telescopios apocromáticos y dándole horas y horas, decenas de horas de tiempo de observación, porque se están empezando a descubrir nubes ionizadas en algunas de estas galaxias. Por ejemplo, el año pasado se descubrió una en la famosa galaxia Messier 51. Y es un misterio qué son esas nubes. Si son actividad del núcleo activo, fósil que ha quedado ahí. Son un campo en el que prácticamente no hay observaciones, y son observaciones también muy difíciles de obtener con telescopios profesionales, y en las que los astrónomos amateurs pueden hacer su contribución. De hecho, nosotros estamos ahora intentando obtener tiempo en el Gran Telescopio de Canarias para tomar el espectro de una de estas nubes en la galaxia de Andrómeda, y que sería muy interesante porque quizás nos esté diciendo que la galaxia de Andrómeda tuvo un pasado mucho más activo del aparente que tiene ahora, ¿no? Que es bastante tranquila, ¿no? Digamos, es un tema también, eso también lo menciono, ya he dicho en la contribución al Congreso, hay algunos ejemplos, ¿no? de obtenidos con telescopios amateurs, y ese sería un campo pues bastante, entre otras cosas, que se puede hacer incluso desde la ciudad, ¿no? Porque ya digo, no necesita tampoco, puede hacer luna llena, porque serían observaciones en filtros muy muy estrechos. Entonces, en ese sentido, más que un observatorio robótico, lo que convendría es tener un telescopio fijo, ¿no? Una estación y no tener... Sí, el problema es que los tiempos de exposición son muy largos. Vale. Estamos hablando de 50 horas. Vale. Son muchas horas, sí. Vale, muy bien. Pues en las notas del episodio, además de toda la información que nos has dado, pondremos el enlace, si te parece, a esta presentación que estabas comentando. Y además de esto, si alguien quiere... pues no sé, entrar un poco más en detalle de esta colaboración ProAm que estás realizando con gente amateur, o conocer algo más de tu trayectoria, o ponerse en contacto contigo, ¿puedes darnos alguna referencia? ¿Cómo te podemos encontrar en la web? Yo generalmente tengo la página de Facebook y el Twitter. La parte más profesional la llevo sobre todo en el Twitter, que es en inglés, pero bueno, vale. Ahí es donde vamos poniendo las imágenes que vamos obteniendo. Solo pongo digamos, contenido de mi trabajo profesional en el Twitter. Es el Twitter astro_delgado. Es en donde... Vale. Y ahí es donde vamos comentando pues los links a los artículos nuevos que van saliendo, las nuevas imágenes y cómo va progresando el proyecto. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues muy bien, David. Otra vez, muchísimas gracias por pasarte. Creo que ha sido uno de esos episodios densos en información. Sí. A mí me ha gustado mucho, al menos. Y no sé, si quieres... Y es un campo difícil, porque es un campo prácticamente que explica muy bien con imágenes, con películas de modelos. Claro. Contarlo a viva voz es complicado. Ya. O sea, yo creo que
una charla pues de estas de divulgación nosotros que a veces doy, pues está, digamos, la cosa mucho más clara porque es una cosa que entra muy bien, muy fácilmente por los ojos. Luego se explica muy bien al ver las películas de las simulaciones cosmológicas. Claro, es muy dinámico. O sea que no es fácil contarlo, y por eso si tiene más interés, pues le invito a mirar esta documentación adicional y ver algunos ejemplos de corrientes de marea, algunos ejemplos del modelo de simulaciones cosmológicas y todo esto. Perfecto, ya lo enlazaremos. Pero de todas formas yo creo que lo has explicado a más de bien porque, no sé, al menos a mí me parece que lo he entendido. Ajá, muy bien. O sea, muy bien. Pues eso, muchas gracias y a ver si más adelante tenemos la ocasión de volver a hablar y actualizar un poco cómo va el proyecto. Cuando queráis. Perfecto. Pues muchas gracias, David. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.